Vale, continuemos con la parte que nos quedaba de este tema, que ya queda poquito, que son 4 o 5 páginas creo, del sistema auditivo. Empezamos por aquí. Transducción de la información auditiva. La transducción auditiva es el resultado del efecto de las ondas sonoras, que son una forma de fuerza mecánica ejercida por las moléculas del aire sobre los receptores auditivos, las células ciliadas, que se encuentran en la cóclea. La onda sonora, en su recorrido hasta la cóclea, tiene que pasar por el meato auditivo, que es el conjunto formado por lo que es la oreja y el estrecho tubo, y que actúa como una especie de trompetilla amplificadora de sonido. Bueno, como veis aquí. Vale. En su desplazamiento hacia el interior del oído, la onda sonora tropieza con la membrana timpánica que está aquí. Bueno, en el tímpano, como ya imagino que sabréis. Las variaciones de presión de la onda sonora se transmiten al tímpano, que empieza a vibrar con una frecuencia y una amplitud proporcional a la frecuencia e intensidad de la onda sonora que llega. El tímpano y la cadena de huesecillos constituyen una adaptación específica para captar ondas sonoras que viajan en el aire. Conectan la vibración sonora a través de la ventana oval, con la cóclea, el almacén de líquido, y constituyen el sistema de amplificación que permite que las ondas sonoras de tipo aéreo se transmitan a un medio líquido sin apenas pérdida. Cuando las ondas sonoras llegan a la ventana oval, sus vibraciones se transmiten a la perilinfa, que es el líquido, lo que es el líquido coclear, que rellenan la rampa vestibular de la cóclea y la rampa timpánica. Cada vez que la ventana oval oscila hacia dentro de la cóclea, aumenta la presión del líquido. Este líquido coclear, lo que sería la perilinfa, vamos. Cuando oscila hacia afuera, se reduce la presión. La onda sonora se ha transformado en la cóclea en una onda de presión que recorre la perilinfa líquida. En este recorrido, la vibración de la perilinfa afecta a las dos membranas que delimitan la rampa media o conducto coclear, la membrana de Reisner o vestibular, por arriba, y la membrana basilar por abajo. Hay que quedarse bien con esto. Esta aparecía en un examen de ABEX también, para decir unas partes. Simplemente te ponían lo que es este dibujo que veis aquí y saber bien el tema de membrana de Reisner o la vestibular, que es la de arriba. Si os fijáis, la membrana de Reisner está aquí. Y luego estaría la membrana basilar, que es la que está aquí por abajo. Entonces quedas un Hay que poco... estar atentos ahí con esas cositas. Claro, esos pequeños detalles. Pues membrana de Reisner por arriba y la membrana basilar por abajo. Entender un poquillo cómo funciona. Como esas ondas sonoras, el tema de la fuerza mecánica, la ejercida por la molécula del aire y demás. Y luego entender estas pequeñas partes, estos receptores auditivos que son las células ciliadas, que están en la cóclea. Es lo de siempre, esto es igual que los otros temas. Es todo bastante anatómico y hay que pillarlo así, no hay más. Luego ese líquido coclear. Cuando las ondas llegan a esa ventana oval que llamamos, ¿ves? Está aquí, ventana oval. Esas vibraciones van a la perilinfa, se transmiten a la perilinfa, que es la perilinfa del líquido coclear. Y eso rellena, bueno, todo lo que fuimos leyendo ahora. Rellena esa rampa vestibular de la cóclea y demás. Y luego, en este recorrido, esa vibración de la perilinfa, de ese líquido coclear, afecta a dos membranas que están delimitando esta rampa media que veis aquí. Por arriba tendríamos la membrana de Reisner, o también llamada vestibular, y la membrana basilar, vestibular y basilar, vamos, pero bueno, se queda con Reisner, también llamada Reisner o vestibular por arriba, y la membrana basilar por abajo. Ambas sufren una deflexión. La incurvación de la membrana basilar, la de abajo, por la acción de la vibración de la perilinfa, afecta directamente a las células ciliadas. ¿Os acordáis? Lo primero que dimos de todo. Esos receptores auditivos, dijimos, las células ciliadas que se encuentran en la cóclea. Pues afectan directamente a las células ciliadas. Cuando la membrana basilar se curva, las células ciliadas se curvan paralelamente. Luego, los estereocilios son las vellosidades que poseen las células ciliadas. Estas células ciliadas, estos receptores que vimos previamente, son estos receptores auditivos, quiero decir, tienen como unos pelillos, unas vellosidades, el vello, que son los estereocilios.
¿Qué les pasa? Pues que están en contacto con la membrana tectorial, por lo que al incurvarse la membrana basilar, lo que dimos antes, de esa incurvación, sufren un desplazamiento en su base, pero no en la zona de contacto con la membrana tectorial. ¿Qué provoca esto? Pues la apertura de determinados canales iónicos de las células ciliadas, ocasionando una corriente de iones de potasio. Nos acordamos de sobra, es la K con el positivo. Os acordáis básicamente de eso porque muchas veces después entra el sodio como Na, potasio K y todo eso, entonces la mayoría de las veces pone potasio y después te pone la K, pero no siempre lo va a poner. Entonces, básicamente lo que provoca es la apertura de determinados canales iónicos de estas células ciliadas. ¿Qué pasa? Que ocasionan una corriente de iones de potasio hacia el interior de la célula, de lo que resulta su despolarización. Quedaos bien con eso. Todo este tipo de temas ya lo dimos en temas anteriores. Tema de despolarización, hiperpolarización y el resultado de esto. Pero bueno, básicamente es eso. Potasio, corrientes de iones de potasio hacia el interior de la célula, el tema de las células ciliadas y lo que resulta es una despolarización. Todo esto derivado de las vellosidades, también llamadas estereocilios, de estas células ciliadas. Vale. Una despolarización. La propia despolarización genera automáticamente una hiperpolarización al activar la apertura de canales de potasio que determinan la salida de estos iones al exterior. Ahora, importante esto. Solo las células ciliadas externas se despolarizan e hiperpolarizan así. Solamente las células ciliadas externas. Ahora, las células ciliadas internas tienen menos estereocilios, ¿acordáis? Esas vellosidades. Y no están insertos en la membrana tectorial, sino que se ubican sobre la membrana basilar, donde la incurvación es mínima. Por tanto, su estimulación es muy diferente. Sus cilios son afectados por el movimiento de la endolinfa y de la membrana basilar. Esto es en las células ciliadas internas. Entonces, las células ciliadas hacen sinapsis con las neuronas del nervio auditivo. Tiene cierta complejidad, pero una vez se va entendiendo los pasos, se deduce bien. Las fibras auditivas están recubiertas de mielina. ¿Os acordáis? Lo mismo que los axones, es a lo que se refiere. Pero esta desaparece en las zonas de contacto con las células ciliadas. Las fibras auditivas junto con las fibras vestibulares constituyen el par 8, el que es el vestíbulo coclear. Los receptores sensoriales del sistema vestibular o del equilibrio son las células ciliadas, que se despolarizan o hiperpolarizan por la presión endolinfa al desplazarse estas por los canales semicirculares, lo que es el utrículo y el sáculo, por el movimiento de la cabeza. Entonces tenemos que ir quedándonos un poquillo con esto. Esto es cuestión de leerlo. A la primera no suele quedar. No, por norma general, en una primera lectura no. Pero bueno. Demasiados detallitos. Sí. Pero bien entender un poquillo por lo menos cómo se va formando todo esto. Aunque sea la primera vez, quedarte como con lo más general. Claro. Saber por dónde va cada cosa. Y luego ya. Claro, luego es machacar y machacar. No tiene más. Vale. Transmisión de la información auditiva por el sistema nervioso central y su procesamiento cortical. ¿Os acordáis antes de dar esto del auditivo? Vimos lo visual y demás. Y vimos como todo eso que iba de tálamo, hasta llegar a lo cortical, ese procesamiento. Aquí vamos a hacer eso. Es entender esa transmisión de la información, pero en este caso en el auditivo, antes fue en el visual, por el sistema nervioso central. Y luego pues su procesamiento cortical. Los axones del nervio estatoacústico penetran por el núcleo coclear del bulbo, que proyecta a su vez al complejo olivar superior del puente. Aquí la información viaja por el lemnisco lateral al colículo inferior, en el mesencéfalo, desde donde manda proyecciones al núcleo geniculado medial del tálamo, también que lo conocemos bien. Y desde ahí, ¿a dónde? A la corteza auditiva primaria, la A1. En el lóbulo temporal, que también lo sabemos porque lo vimos previamente en la visual. Vale, pues esto básicamente es entender este proceso, es esa transmisión. Lo que hay que entender es los axones del nervio estatoacústico penetran por el núcleo coclear del bulbo, que proyecta a su vez al complejo del oliva superior del puente. Ahora, hay que entender, esta parte es muy importante. La información viaja por el lemnisco lateral al colículo inferior. Del lemnisco lateral al colículo inferior. ¿Dónde está eso? En el mesencéfalo. Una vez ahí,
desde donde manda proyecciones ¿a dónde? Al núcleo geniculado medial del tálamo. Básicamente entender cómo es el lemnisco lateral, por así decir, va al colículo inferior. ¿Dónde está eso? En el mesencéfalo. Del mesencéfalo, ¿dónde va? Al tálamo. Más básicamente al núcleo geniculado medial del tálamo. Y de ahí, como siempre, a la corteza, al procesamiento cortical, lo que sería la corteza auditiva primaria, la A1. ¿Dónde está eso? En el lóbulo temporal. Eso ya lo sabemos también. La información de cada oído se procesa en el hemisferio contralateral, aunque una parte se procesa ipsilateralmente. Quedémonos con esto. La información de cada oído se procesa en el hemisferio contralateral, aunque parte se procesa ipsilateralmente. Eso tiene que sonar también de la visión. En A1, vamos, en la corteza auditiva primaria, eso que nos quiere decir ahí, la información se dispone de manera tonotópica, importante quedarse con esto. Una disposición ordenada de los axones aferentes primarios que nos permite distinguir las diferentes frecuencias de los sonidos. Los axones que establecen contacto con los receptores sensoriales situados más cercanos a la ventana oval codifican sonidos más agudos, frecuencias más altas. Sus neuronas se encuentran en la parte caudal del A1. Luego, los axones que establecen sinapsis con los receptores situados más internamente codifican los sonidos más graves, frecuencias más bajas. Estas neuronas se encuentran en la parte rostral de A1. ¿Con qué nos tenemos que quedar bien con esto? Las neuronas que se encuentran en la parte caudal de A1, que dijimos al principio, y con estas neuronas que se encuentran en la parte rostral de A1. De la corteza auditiva primaria. Una cosa es la caudal y otra es la rostral. Entonces, los axones que establecen contacto. Axones que establecen contacto con los receptores sensoriales situados más cercanos a la ventana oval. Lo dimos antes, lo de la ventana oval. Codifican sonidos más agudos. ¿Qué significa? Frecuencias más altas. Que los axones que estén en contacto con los receptores sensoriales que estén más cercanos a la ventana oval van a pillar o van a codificar sonidos más agudos, frecuencias más altas. Y estas neuronas, de las que estamos hablando, se encuentran en la parte caudal de A1. ¿Qué es lo que pasaría con los axones que establecen sinapsis con los receptores situados más internamente? Pues que codifica los sonidos más graves. Frecuencias más bajas. A ver, se deduce bien, pero hay que saberlo. Sí. Claro. Ahora lo ves y dices tú, vale, a ver, tiene sentido que internamente los sonidos más claro, graves... pero cuando te lo encuentras de pronto igual ya no... Claro, y lo es tan obvio. Y lo que ya no es tan obvio, pues a ver, las neuronas se encuentran en la parte rostral de A1. Vale. Entonces tienes que quedarte con eso. Sonidos más agudos, las frecuencias más altas tienen que tener las neuronas en una parte caudal de ese A1. Los sonidos más graves, las frecuencias más bajas, esas neuronas se encuentran en la parte rostral de A1. Y entender cómo esos sonidos más agudos, esas frecuencias más altas, son las que están situadas más cercanas a la ventana oval. Sin embargo, las que están más internas, más internamente, pues tienen los sonidos más graves, las frecuencias más bajas. Vale. Existe una relación topográfica entre los diferentes puntos de procedencia de las fibras auditivas, que da lugar a un mapa completo de la cóclea. Esta organización no es estática y puede estar sujeta a cambios plásticos. Entonces queremos, básicamente que no es algo estático, que puede haber unos cambios plásticos y demás. La corteza auditiva se localiza al margen lateral de la cisura lateral. Cisura lateral, que ya conocemos todos de sobras. Consta de una región central que contiene a la corteza auditiva primaria, en la circunvalación de Helsch, y está subdividida en 3 regiones que reciben aferencias desde el núcleo geniculado medial. La corteza de asociación se organiza en el cinturón auditivo que rodea, en este caso, a la A1, recibe aferencias de A1 y de las divisiones dorsales y mediales del núcleo geniculado. La región del paracinturón auditivo se localiza ventralmente a la región lateral del cinturón y recibe aferencias de la región del cinturón y de las divisiones del núcleo geniculado medial que proyecta a dicho cinturón. Esto básicamente lo que estamos dando es la localización en sí. Esto es bastante importante porque hay muchas preguntas de este tipo. No significa que vaya a haber una barbaridad, pero te puede haber una o dos que te pregunten de esta forma y no son fáciles, la verdad. Entonces hay que entender bien, tienes que tener tú una buena visión para entender esto. Ya no solamente
chapártelo, porque no sería nada... Es que esto chaparlo es una locura. Entonces, entender bien esta pequeña parte de aquí, que son 4 puntitos o por ahí, sí que tiene algo de dificultad, la verdad. Entonces, es importante leerlo bastante. Para entender básicamente la localización. Muchas veces pues a lo mejor os lo preguntan desde una imagen y entonces no tenéis que darle tantas vueltas. Porque dice, vale, este punto 1 se corresponde con... y te ponen una serie de cosas, de palabras y demás. Y tú ahí dices, vale, sé que es esta pues porque esto está arriba y esto no puede estar abajo ni de coña, tal, y ya está. Pero hay veces que la pregunta va sin imagen y va a una pregunta directa de localización. Entonces tú tienes que proyectarla en tu cabeza y deducir. Y ahí sí que suele ser complicadillo. Entonces por eso hacer un pequeño mapa mental de cómo puede ser esto. Sé que es difícil, pero saber es parte de las preguntas chungas de aquí. Entonces eso, lo que íbamos diciendo, lo que leímos del paracinturón auditivo, del cinturón auditivo, esa región central, acordaos de la circunvalación de Helms. Y luego, áreas parietal y frontal, que se localizan en las corrientes ventral y dorsal, regiones de la corteza cerebral que responden a la estimulación auditiva y que se superponen con áreas de la estimulación visual. Vale. A ver, lo bueno es eso, el tiempo, si no recuerdo mal, son 60 minutos. Es asequible, me refiero, por factor tiempo está bien. Sí, de tiempo está bastante bien. Se puede hacer, a diferencia de otras materias, pero... Sí. Pero sí, esta se puede hacer bien. Por eso digo que se puede tomar uno un poco su tiempo. O sea, tampoco no dormirse en los laureles, pero sí pensar, te da tiempo a pensar. Entonces hay que quedarse un poquillo con eso. A ver, a lo mejor pues no preguntan de lo que os he dicho, ¿sabes? No preguntan de esta forma tan perra, pero pueden, porque se han visto preguntas de este tipo. Entonces, lo digo por si acaso, ¿sabes? Para que después digan, ostras, pero como preguntan esto así, pueden preguntarlo como les salga. Así que es importante esto. Vale, ahora, dentro de esto del auditivo, vamos a ver la percepción auditiva, vamos a ver el tema del tono, la intensidad, el timbre, estas cosas sí que pueden preguntar también muy bien. Pero bueno, son más asequibles. Se trata de un proceso muy complicado, la percepción auditiva. Hay muchos factores implicados y variables entremezcladas que nuestro sistema auditivo tiene que ser capaz de analizar y ordenar para generar una experiencia perceptual. Dimensiones dentro del estímulo sonoro. El tono se relaciona con la frecuencia de la onda que lo forma. Ondas con mayor frecuencia está asociada a sonidos agudos y ondas con frecuencias menores a sonidos graves. Entonces quedémonos bien con eso. Lo que es el tono está relacionado con la frecuencia de la onda que lo forma. Ondas con mayor frecuencia, sonidos agudos. Ondas con frecuencia menores, sonidos graves. Lo que vimos antes, de hecho. En la cóclea se utilizan dos mecanismos para codificar el tono. Está el código de lugar y el código de tasas de disparo. Código de lugar. Codifica frecuencias intermedias y altas. Consiste en que las frecuencias altas tienden a producir deformaciones de la membrana basilar, en regiones cercanas al estribo, y las frecuencias bajas deformación en las regiones distales a la cóclea. El funcionamiento de implantes cocleares se basa en esta codificación. Si visteis algunas personas que llevan aquí un pequeño, ahora son un poco más pequeños, pero de los primeros y demás que se ven aquí, insertados, y eso es lo que se llaman los implantes cocleares. Es un avance de la hostia, eso a mí me parece increíble, pero... Sí, para ese tipo de personas que tienen esos problemas es... Vamos. Claro. Sí, pues es una locura. Además, los primeros instantes que yo vi algunos vídeos y demás, que se... Sí, cuando empiezan a escuchar... ¡Fua! Es que eso es increíble. Eso es muy bonito. Es increíble. Pasa que, aparte, les ves en los ojos como una cara de entre susto y alegría. Es una cosa así un poco... Y claro, dicen, ostras, pero es esto, escuchar, ¿sabes? Es que es una locura. Como, no sé si has visto alguna vez también el de los colores. Un vídeo de, sí, cuando les dan las gafas. Sí. Algunos lloran, tienes una sensación, claro. Es que es emocionante, claro. A ver, bueno, eso, el tono. Lo que es en la cóclea se utilizan dos mecanismos para codificar este tono que acabamos de explicar. Está el código de lugar y el de tasas de disparo. Código de lugar codifica frecuencias intermedias y altas. Y el código de tasas de disparo codifica frecuencias bajas. Para codificarlos, sigue una estrategia basada en la frecuencia de disparo que utilizan las neuronas que sincronizan sus potenciales de acción con movimientos del extremo apical de la membrana basilar. Bueno, pues quedémonos un poquillo con eso. La intensidad
se relaciona con la amplitud de onda que lo genera. Una cosa es la frecuencia de onda, que es lo que es el tono. Otra es la amplitud de la onda. Esa amplitud es la intensidad. Más o menos amplio es más o menos intensidad en este aspecto. Se codifica por la frecuencia de disparo de los axones del nervio auditivo. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor será la frecuencia de disparo de axones. Eso se entiende bastante bien. Simplemente es eso, esa intensidad es mayor o menor dependiendo de... Básicamente es lo que va a ser la frecuencia de disparo de axones. A los sonidos de baja frecuencia es difícil aplicarlo, ya que se codifican en la parte apical de la cóclea, y cambios en la tasa de disparo de las neuronas de esa zona aumentaría esa tasa de disparo de las neuronas, y por tanto se produce lo que es un aumento del tono percibido. La intensidad de esta zona podría codificarse mediante el número de axones que se disparan a la vez. El timbre, la última que tenemos aquí. Esa cualidad que permite identificar a la misma nota producida en instrumentos diferentes. El timbre depende de sus armónicos. ¿Qué son los armónicos aquí? Como conjunto de ondas que se superponen, por arriba o abajo, a la onda fundamental. Esos son los armónicos. De ahí que cuando diga lo del timbre, básicamente lo que quieren es identificar una misma nota producida por instrumentos diferentes. Entonces, sus armónicos van a ser esas ondas que se van a superponer tanto por arriba como para abajo a lo que era la onda fundamental. Este conjunto de armónicos produce un patrón de vibraciones único en la membrana basilar, que se traduce en un conjunto específico de patrones de actividad en el nervio coclear, y será interpretado por la corteza auditiva de asociación. El ataque y decaimiento, armónicos que aparecen y desaparecen al inicio de un sonido, y el patrón de desaparición de armónicos cuando el sonido cesa, son parámetros del sonido que ayudan a la percepción del timbre. Eso es lo que el ataque y el decaimiento. Esos armónicos que aparecen y desaparecen al inicio de un sonido. Y ese patrón de desaparición de armónicos cuando el sonido cesa. Vale, corriente dorsal y ventral en la percepción auditiva. Vamos a entender la corriente ventral como el qué y la corriente dorsal como el cómo o el dónde. La información auditiva sigue el procesamiento en paralelo del qué y el cómo o dónde. La corriente ventral, el qué, comienza en la parte anterior de la región central auditiva y del cinturón, y desde ahí a la corteza prefrontal. Básicamente es quedarse con esta parte. La corriente ventral, ese qué, comienza en la parte anterior de la región central auditiva y del cinturón, y desde ahí a la corteza prefrontal. La corriente dorsal, el cómo y el dónde, comienza en las regiones posteriores de la región central auditiva. Una cosa es la parte anterior y otra cosa es la parte posterior, luego la región posterior. Por eso diferenciar bien estas dos. Y luego, y del cinturón, lo mismo que en la corriente ventral, y se dirige a la corteza parietal, y de allí a la prefrontal. Sin embargo, en la otra era la prefrontal. Por eso quedarse bien con esas dos. Está la corriente ventral y la dorsal. La ventral comienza en la parte anterior de la región central auditiva y del cinturón. Y desde ahí, corteza prefrontal. Lo mismo en la corriente dorsal, pero en vez de ser la parte anterior a la región central auditiva y del cinturón, es en la posterior de la región central auditiva y del cinturón. Ahí lo mismo. ¿Y se dirige a dónde? Además de la prefrontal, va antes. Va a la parietal y de allí va a la prefrontal. Y antes iba directamente de lo que era la parte anterior central de la región central auditiva y del cinturón, iba a la prefrontal directamente. Aquí no. La corriente dorsal, la del cómo y el dónde, va de la posterior y va directamente a la corteza parietal y de allí a la prefrontal. Ejemplos. JG. Julio Gallego. Lesiones en el lóbulo temporal. Me gusta ponerles nombres. Lesiones en el lóbulo temporal. Podía localizar la fuente de sonido, pero no identificar el sonido. ¿Entendéis? Es que ahí es donde se ve. Lóbulo temporal. Podía localizar la fuente de sonido, pero no sabía decir qué sonido es. Él lo localiza y dice, vale,
aquí, esta es la fuente de sonido, pero no sé qué sonido es. Sí, podría ser cualquier cosa, que es lo... Claro. Luego, ES. Lesión... No le voy a poner nombre. Lesiones parietales y frontales. Antes la lesión anterior que vimos era una lesión en el lóbulo temporal. Ahora, si la lesión la hacemos en el parietal o en el frontal, o las dos o como sea, lesiones parietales y frontales, vamos. Podía identificar el sonido, pero no localizar su origen, vamos, al revés, que en el ejemplo anterior. Esta es una de las formas de averiguarlo también, claro. La función de las áreas auditivas puede ser modelada por la experiencia, que es la falta de visión, puede incrementar la audición. De hecho, si habéis visto o conocéis a una persona, bueno, invidente, ciega o como se deba llamar, le desarrollan otros sentidos bastante más. De ahí que fuera una de las cosas que hablamos previamente que podía ser modelado y demás. Es porque la función de las áreas auditivas puede ser modelada por la experiencia. Entonces, como nos ponen aquí bien, la falta de visión puede incrementar la audición. De hecho, es una de las cosas que pasan, que acaban desarrollando eso. Intuyo que por carencia de la otra, para intentar superponerse o lo que sea. La verdad es que no lo sé, pero supongo que será por eso, para facilitar en cierto modo una carencia del otro lado. Entonces se desarrolla la otra parte más. Pero bueno, las conexiones entre la corteza visual y la auditiva son más fuertes en los invidentes. Mira, siempre me adelanto. Se ve que lo sé de antes, ¿sabes? O lo leo previamente ¿Te suena o no? claro. Claro. Parece en verdad que me lo saco yo de la manga, pero es mentira todo. La percepción de la música. Es un proceso complejo en el que intervienen gran variedad de subprocesos. Los diferentes aspectos de la percepción musical dependen de áreas cerebrales concretas. La corteza frontal inferior, percepción de la armonía. La corteza auditiva derecha, detectar el ritmo. Cerebelo y ganglios basales, medir el tiempo de las melodías que constituyen los ritmos complejos. Amusia es un déficit neurológico. A ver, ya con el adelante suele ser prefijo de negación, entonces seguramente nos demos cuenta de que es eso, pues la pérdida o deterioro de las capacidades musicales. Ejemplo, lesión en el giro temporal superior y los lóbulos temporales y parietales del hemisferio izquierdo. No reconoce ni la melodía ni el ritmo. Vale, vamos a dar un sorbito de agua y seguimos. Creo que queda poquito, ¿eh? Me parece. Sí, quedaba poquito de 157. tema. Sí, poca cosa. Vale. Ahora nos vamos a ir al sistema somatosensorial. Ay. Sistema somatosensorial. Somestesia. Capacidad de percibir lo que ocurre en la superficie del cuerpo o dentro de él. Incluye los sentidos cutáneos, lo que sería el tacto, la propiocepción, que es la percepción de la posición de cada una de las partes del cuerpo, y la fuerza que se aplica. Y el procesamiento vestibular, equilibrio y orientación espacial. La información propioceptiva y el procesamiento vestibular se unen para originar la kinestesia, que es la percepción del propio movimiento. Los otros sentidos cutáneos, no el tacto, informan de cambios en la temperatura, el dolor, termocepción y nocicepción. Ahí intuyo que... Sí, sí, la temperatura, quería decir, sí, termocepción y nocicepción. Nocicepción no es dolor. Es que ahora me ha hecho dudar creo que esto. Sí. Voy a mirarlo. Sí, no, bueno, claro, es que lo pone aquí básicamente lo que dice es información de cambios en la temperatura y el dolor. Y luego explica esas palabras, pero es que son lo que significan las anteriores. Temperaturas es termocepción y dolor es nocicepción. Sí, según pone aquí, directamente pone, la nocicepción es un suceso fisiológico que es regulado por el sistema nervioso central cuando se producen estímulos nocivos en un tejido del cuerpo. Es decir, es la capacidad de nuestro cuerpo para detectar el dolor. Vale, la capacidad para detectar el dolor. Sí. Vale, simplemente los ponen correlativos, pone temperatura y dolor, pero después aclara termocepción y nocicepción, que es lo mismo. Vamos, perfecto. La piel y los receptores cutáneos. Esto también lo vi preguntar en Avex y demás.
Corpúsculos de Meissner y disco de Merkel, corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Pacini, todo esto. Esto es bastante importante. La piel tiene una función primordial porque aísla el interior del organismo de agentes patógenos y mantiene los fluidos en el interior, lógicamente. Consta de la epidermis. ¿Qué es la epidermis? La capa superficial. Esto es importante porque después vamos a aclarar la posición de los discos de Merkel, Meissner y demás. Nos van a decir próximos a la epidermis, después en la dermis, después en tal. Entonces, es importante entender que la epidermis es la capa superficial y la dermis es la capa profunda. Bueno, sencillo, pero es importante. En estas dos capas se localizan los mecanorreceptores. En estas dos capas, en la capa superficial y en la capa profunda. ¿Qué son los mecanorreceptores? Pues son los responsables de las diferentes sensaciones del tacto. Responden a la acción de fuerza mecánica como presión, estiramiento, torsión. Eso lo vais a ir viendo como esos mecanorreceptores. Tú, de hecho, sientes más en ciertas partes del cuerpo porque, como pueden ser, ya incluso cuando te haces un corte y tal, ya te das cuenta de que no es lo mismo hacerte un corte en un sitio que en otro. Pero los mecanorreceptores, por ejemplo, la yema de los dedos y demás, cómo lo vais a notar más y menos, me refiero que ahora se va a explicar bien el porqué. Esos corpúsculos y demás. Vale. Entre ellos se encuentran los receptores sensoriales de la piel y los de los músculos, los tendones y las articulaciones. Los mecanorreceptores de la piel son los que están próximos a la epidermis. ¿Qué era la epidermis? La capa superficial. Están los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Importante esto, saber diferenciarlos de los de Ruffini y de Pacini, que son en la dermis. Entonces, epidermis, discos de Merkel y corpúsculos de Meissner. Los discos de Merkel. Bueno, aquí acordaos pues por personajes. Merkel, Angela Merkel, Meissner, ir haciendo así. Ruffini, Pacini, dices tú, pues vale. Rollo, piensas, yo que sé, en algo italiano. Yo ahí pienso en Verdi y Puccini, por ejemplo. Al decir Verdi y Puccini, eso como yo lo tengo en mi cabeza, eso ya de antes, yo lo que no tengo es Ruffini y Pacini, porque yo no necesito eso en mi cerebro para básicamente nada. Pero unas arias o rigoletos o lo que sea, tú dices, vale, Verdi, Puccini, dices tú, vale, Ruffini, Pacini. Esos dos en lo más profundo, dermis, y ya está. Y lo demás ya dices tú, vale, Merkel, pues Angela Merkel, Meissner, cada uno lo que tenga en su cabeza. Próximos a la epidermis, entonces, capa superficial, están los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner, o Meissner, no sé realmente cómo se pronuncia. Los discos de Merkel son de adaptación lenta. Se encargan de los detalles finos de la forma y la rugosidad. Los corpúsculos de Meissner, de adaptación rápida. Se encargan de lo que es el contorno de los objetos. Discos de Merkel, adaptación lenta. Meissner, adaptación rápida. Quedaos con eso. Los discos de Merkel son de adaptación lenta. Se encargan de los detalles finos de la forma y la rugosidad, mientras que los de Meissner son el contorno del objeto. Vale. Yo, a ver, esto ya son locuras mías, pero discos de Merkel, Angela Merkel. Me imagino a Angela Merkel caminando, no la veo muy rápida, por lo cual es lenta. Son de adaptación lenta. Yo ya me quedo así. Y entonces, si los otros son lentos, los otros son rápidos. Ya está. Pobre Merkel. Claro, pero a ver, sí, a lo mejor es una falta bastante grande, pero a mí se me queda así. Quiero decir que cada uno tiene sus habilidades, ¿sabes? Entonces, sirve, yo personalmente creo que es de las mejores cosas que hay para estudiar el tema anatómico, que es la mnemotecnia. Luego recordar mismo por una palabra, por las primeras letras y crear otra palabra nueva. Esas son una de las mejores formas de acordarse. Eso pasa mucho cuando te quieres aprender los huesos que hay en la mano, los huesos que hay en tal, y a lo mejor son pues ciento y la madre, y lo que haces es o hacerte una canción en tu cabeza o coger las letras y formar otra nueva palabra para acordarte. Cada uno tiene la suya. Yo en esto pues tengo, a ver, cada uno tiene la suya, pero bueno, poca gente imagino que se le dé por pensar en Verdi, Puccini y en Angela Merkel, pero Merkel seguramente que alguien estudiándolo ha dicho Angela Merkel, segurísimo, segurísimo. Vale, pues eso. Angela Merkel de adaptación lenta, corpúsculos de Meissner de adaptación rápida, y entender de qué se encargan en sí. Luego, en la dermis, ¿qué es la dermis? La capa profunda. Están los corpúsculos de Ruffini y los de Pacini. Los corpúsculos de Ruffini de adaptación lenta. Ponerlo igual que, me refiero, cuando estudies esto, no, yo personalmente lo haré así.
los corpúsculos de Ruffini y los pesos de Pacini. No estudiéis los de Pacini encima. Lo lógico es estudiar los de Ruffini porque son de adaptación lenta y los asocias con Merkel. Lo primero que has estudiado es Merkel, por lo cual es lenta. Después viene rápida. Pues ahora otra vez lenta. Para que vaya a la par con Merkel, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ese es el rollo. Cada uno que lo estudie como quiere, pero a mí me es más útil así. Ahora, empezamos otra vez por lenta, como empezamos anteriormente la epidermis. Ahora estamos en la dermis, en lo más profundo, pero empezamos por adaptación lenta. ¿Cuál es la adaptación lenta? El Ruffini. Detectan el estiramiento de la piel y son importantes en la propiocepción. Detectan el estiramiento de la piel. Luego, los corpúsculos de Pacini, pues si las otras eran lentas, estas son rápidas, de adaptación rápida. Sensibles a vibraciones y texturas más finas. Vale. También hay terminaciones nerviosas libres, que actúan como nociceptores, y los receptores del folículo piloso. Importante saber ese detalle, que también además de esto, pues hay terminaciones nerviosas libres. No todo es o disco de Merkel, o Meissner, o Ruffini Pacini. Hay también terminaciones nerviosas libres, se les llama, y actúan pues como nociceptores y receptores del folículo piloso. Las sensaciones de la piel se explican por el conjunto de interacciones que se producen a nivel central a partir de la información recogida por los distintos receptores sensoriales. La distribución de estos receptores no es homogénea. Cada zona tiene una sensibilidad específica en función de la densidad de receptores. Las zonas más sensibles al tacto son las yemas de los dedos y la lengua. Lo que os dije antes, la yema de los dedos es bastante potente. Y la lengua, ya que el número de receptores por área es mayor. Hay más receptores en dichas áreas. Sus campos receptivos son pequeños y tienen elevada densidad de inervación, mayor número de neuronas en el sistema nervioso central que procesa esa información. Vale. Ahora, transmisión de la información cutánea a la corteza cerebral y su procesamiento. Vamos a ver ahora. Las fibras nerviosas procedentes de los receptores cutáneos viajan formando los nervios periféricos hasta que penetran en la médula espinal, a través de la raíz dorsal, y desde ahí forman dos vías que procesan la información. Muy importante esto porque lo vimos antes. Vía lemniscal, lemnisco o columnas dorsales, y vía espinotalámica, espinal, tálamo, lo vamos a ver ahora. Es lo que es el tracto espinotalámico. Vamos allá, entonces. Esa transmisión cutánea, esa transmisión de información cutánea, que va a ir a la corteza y luego procesarla. Esas fibras nerviosas proceden de los receptores cutáneos, viajan por los nervios periféricos hasta que van a la médula, a través de esa raíz dorsal, y desde ahí forman dos vías que procesan la información. Vía lemniscal, o columnas dorsales, y vía espinotalámica. Vía lemniscal o de columnas dorsales se encarga de la información precisa, el procesamiento táctil fino y texturas. Asciende por las columnas dorsales hasta los núcleos de las columnas dorsales del bulbo y decusa en el lemnisco medial y asciende a lo que es el núcleo ventral posterior del tálamo. La vía que veis aquí, azul. ¿Vais viendo? ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí. Hasta lo que es el núcleo ventral posterior del tálamo. Lo mismo va a pasar a la espinotalámica, que va a acabar de esa forma ahí, pero no va igual. Ya que la vía lemniscal se encarga de la información más precisa, lo que es el procesamiento táctil y texturas, mientras que la espinotalámica lleva la información no tan fina y precisa. Los axones decusan en la médula espinal y ascienden por el tracto espinotalámico hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. Esto es lo mismo, hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. Pero hay que entender lo que hace cada una. Y esas decusaciones. La vía lemniscal va por las columnas dorsales hasta lo que son los núcleos de esas columnas dorsales del bulbo. Y luego pues ya decusan el lemnisco y ya te va para el tálamo. Pero la vía espinotalámica no es una información tan fina ni tan precisa como es en la vía lemniscal. Y los axones donde decusan es en la médula espinal y asciende por el tracto espinotalámico, de ahí su nombre, hasta, lo mismo que el anterior, el núcleo ventral posterior del tálamo, lo que sería la vía roja, que veis por aquí. Un poco para hacernos la idea, el dibujo es clave. Se entiende bastante bien con él. Desde el tálamo, pues ambas vías se proyectan ¿a dónde?
¿Ves? Porque lo que os dije antes, las dos acaban en el núcleo ventral posterior del tálamo. Pues desde ese tálamo, después, ambas vías, tanto la vía lemniscal como la espinotalámica, se proyectan hacia la corteza somatosensorial primaria. Vamos, llega a la corteza cerebral, pero en este caso a la corteza somatosensorial primaria. Esta corteza somatosensorial está formada por unas regiones citoarquitectónicamente diferentes situadas en la región anterior, es que ya me está costando, del lóbulo parietal. Ya son muchas palabras. Sí, son unos cuantos. Bueno, eso. Una vez acaban en el tálamo, en el núcleo ventral posterior del tálamo, como ya sabemos, estas dos vías, tanto la lemniscal como la espinotalámica, se proyectan. ¿Y van a dónde? A la corteza somatosensorial primaria. En esta corteza somatosensorial primaria de la que estamos hablando, esta está formada, bueno, lo que es la corteza somatosensorial, no la primaria, sino que la corteza somatosensorial en su totalidad está formada por unas regiones citoarquitectónicamente diferentes situadas en la región anterior del lóbulo parietal. ¿Qué tenemos ahí? La corteza somatosensorial primaria y la corteza somatosensorial secundaria. Es con lo que hay que quedarse bien. La primaria se sitúa en la circunvolución postcentral y en el interior del surco central. Mira, es que ya le iba a decir la lateral porque sé que es la secundaria, ¿ves? La primaria se sitúa en el circunvolución postcentral y en el interior del surco central. La corteza somatosensorial secundaria se localiza de forma lateral y algo posterior a la corteza primaria. Y en el interior del surco lateral. No, aquí es importante, porque se puede caer otra vez en decir surco central. No, surco central es en el primario. En el secundario es en el surco lateral. Esto hay que aprendérselo y punto. Aquí sí que ya no entra ya otra forma. Es corteza somatosensorial primaria. ¿Dónde está? En la circunvolución postcentral y en el interior del surco central. Postcentral lo sacáis por eso. Está en la circunvolución postcentral. Ahí pone central ya. Pues entonces, lo siguiente es en el interior del surco central. Apoyándonos en esa circunvolución postcentral para aprenderlo. La cogemos y decimos en el interior del surco central. Lo mismo se aplica abajo. Corteza somatosensorial secundaria se localiza de forma lateral. Lateral. ¿Eso qué significa? Que el interior del surco va a ser el lateral. Poquito coñazo, pero se puede aprender bien así. Se localiza de forma lateral y algo posterior a la corteza primaria en el interior del surco lateral. Ambas proyectan a la corteza de asociación parietal posterior, que integra la información con aferencias de otros sistemas. Las lesiones en esta área de asociación dan lugar a déficits complejos, lo que es la alteración de la percepción espacial, la integración visiomotora o la atención. Vale, aquí se ve el... ¿Cómo se llamaba esto? El homúnculo, creo, algo así. No, homúnculo no. Creo que sí, no me acuerdo. La imagen esta, ¿tú te acuerdas, Sara, qué era? Sí, me parece que sí, que es lo del homúnculo, ¿no? Sí, creo que sí, homúnculus, pero sí, homúnculo. Vale, las lesiones en esta área de asociación dan lugar a déficits complejos. Alteración a la percepción espacial, integración visomotora y atención, vale. La corteza somatosensorial presenta organización somatotópica, muy importante esto. Características esenciales de las aferencias sensoriales procedentes de la médula espinal y del tronco del encéfalo. La superficie del cuerpo no está representada de forma proporcional. Es mayor para aquellas partes que desempeñan un papel fundamental en la discriminación táctil y de las que hay que tener una información sensorial precisa. La magnificación cortical de algunas zonas del cuerpo está proporcionalmente relacionada con la densidad de las aferencias sensoriales recibidas desde cada una de ellas, y este puede verse modificado en función de la experiencia o por la existencia de lesiones, ejemplo, lectura de texto en braille. El área de la cara y la mano es similar. En la cara, un tercio de ella es ocupada por los labios. Esta desproporción se debe a que la manipulación, la expresión facial y el habla son funciones muy importantes y requieren más circuitos. Lo que nos quiere decir todo esto es que no hay una proporción, la superficie del cuerpo no está representada de forma proporcional. Que significa que va a ser mayor en aquellas partes pues que lógicamente vayan a tener un papel más fundamental. Este es el ejemplo que nos acaban de poner ahora, de que la cara, un tercio de ella son labios. Esta desproporción se debe ¿a qué?
a una serie de factores como la expresión facial, el habla, y son muy importantes, entonces pues requieren más circuitos. La corteza somatosensorial muestra una organización interna de forma que se establecen conexiones verticales entre las neuronas de regiones concretas, presentando una organización columnar. Estas columnas están definidas en función de que sus neuronas reciben información de la misma zona y son sensibles a estímulos similares. Todas aquellas neuronas corticales que se localizan en una misma columna constituyen un módulo funcional. Dentro de cada columna, todas las neuronas responden a la información captada por un mismo tipo de receptor y de la misma zona de la piel. Cada columna codifica una diferente localización y cualidad de la estimulación. Aunque los diferentes aspectos de la información táctil que llega a la corteza cerebral son procesados en diferentes columnas, en el sistema somatosensorial se produce una integración de la información que incluye estos aspectos. No percibimos una lista de características del objeto, sino el objeto en sí, en lo que sería el objeto completo, en su totalidad. Para integrar los estímulos que nos llegan y relacionarnos con los objetos de nuestro entorno, el sistema nervioso tiene que combinar la información procedente de muchos mecanorreceptores y procesarla en zonas donde convergen diferentes aferencias. Esta convergencia permite que las neuronas respondan a características de los estímulos cada vez más complejas, y son estas neuronas las que participan en las últimas fases del procesamiento cortical. Agnosia táctil. Esto será pues el déficit neuropsicológico causado por lesiones en la corteza somatosensorial. ¿Y qué es lo que se pierde? Pues la capacidad de reconocer los objetos por el tacto. En la percepción táctil también existen las dos vías de procesamiento del qué y del cómo y del dónde, lo mismo que dimos antes, ¿os acordáis? No solamente en la percepción que dimos previamente, sino que también en la táctil también existen esas dos vías de procesamiento. Las diferentes áreas de la corteza somatosensorial, primaria y secundaria, envían proyecciones a la corteza parietal posterior, que integra, esto es lo que justo dijimos antes, si os acordáis, lo de corteza parietal posterior. Ya que la corteza somatosensorial primaria y la secundaria, lo que vimos antes, acababa, al final de todo, procesando después en la corteza parietal posterior, que es la que la integra, junto con la información somatosensorial, aquella procedente de otros sistemas sensoriales, fundamentalmente del visual. De esta integración va a depender la percepción de las relaciones espaciales y de la propia imagen corporal. Las lesiones en esta área pueden provocar que el paciente ignore la mitad de su cuerpo y el lado contralateral al hemisferio dañado, lo que es el síndrome de heminegligencia. También la mitad del mundo exterior. Sí. Una locura, macho. Sí. O sea, suena guay, pero... Sí, pero no. Sí, no, las hay. Hay cada cosa. Y no llegaste a ver incluso la de... como si fuera el síndrome de esta que tienes la mano, como si fuera tu impostora, que hace lo que quiere esa mano. Sí. Pues eso es una locura, macho. Ay, qué rica. Vale. Sentidos químicos, gusto y olfato. Creo que queda esto y ya finalizamos. Sí, mira, quedan un par de páginas, creo. Sentidos químicos, gusto y olfato. Receptores gustativos. El sabor es la sensación resultante de la transducción sensorial que tiene lugar en los receptores del gusto, que se encuentran en la lengua, en el paladar blando, la faringe, la laringe, el exófago y la epiglotis. Ojito con eso. Son receptores del gusto, la mayoría, pues claro, entenderá que es en la lengua, pero es en algo más. En el caso de la especie humana, y estas células receptoras se hallan insertas en una estructura conocida con el nombre de botón gustativo, que no se distribuyen de forma uniforme por la lengua, sino que se concentran en lo que sabemos y entendemos ahora todos de papilas gustativas. Las células gustativas proyectan extensiones en forma de microvellosidades, lo que anteriormente dimos también de vellosidad, ¿os acordáis? Pues ahora estos son como microvellosidades, pelos ultra pequeñitos. Entonces lo que hacen esas células gustativas proyectan extensiones en forma de microvellosidades hasta el poro, en que termina pues el botón gustativo, el que acabamos de conocer, esa estructura que vimos antes. Mientras que en el otro extremo hacen sinapsis con las neuronas sensoriales.
Existen 5 cualidades gustativas: dulce, salado, amargo, ácido y el glutamato monosódico, lo que llaman umami. Bueno, lo llaman los orientales, más bien. Pero es el glutamato monosódico. El sentido del gusto es resultado de la selección natural. Las capacidades sensoriales que aporta tiene algún valor adaptativo. El gusto sirve pues para distinguir lo que es bueno o malo, para sobrevivir. Básicamente esto ya no solamente probándolo, también entraba el olfato y demás. Pero bueno, el gusto, tú cuando tomas algo ácido o demás, por norma general, era una forma de diferenciar lo que serían los alimentos que estuvieran malos o que fueran venenosos y demás. Entonces tiene un cierto valor adaptativo. Entonces, pues este gusto sirve para distinguir lo que es bueno para comer y sobrevivir, de lo que no lo es. Qué sustancias exógenas, vamos, lo que metes tú a tu cuerpo, es bueno incorporarlas, y qué sustancias pues serán nocivas para el funcionamiento del organismo. Transducción gustativa. Interacciones entre estímulo y su receptor, dando lugar a una señal nerviosa. Los estímulos gustativos actúan sobre la membrana apical de las células receptoras, bien activando receptores proteínicos o bien abriendo canales iónicos. La interacción provoca un cambio en la conductancia de la membrana, lo que es la despolarización graduada, debido a la entrada de iones y al bloqueo de estos iones y entrada de calcio, ojo con esto, esto es químico, en la zona basal y liberación de un neurotransmisor mediada por segundos mensajeros. El sabor salado y el ácido requieren un cambio en el estado de canales iónicos. Salado, iones de sodio, y ácido, iones de hidrógeno. Importante esto. Sabor dulce, ante la presencia de azúcares o edulcorantes derivados del aspartamo o del ciclamato. El sabor amargo, la liberación de neurotransmisores por parte de las células sensoriales. Los aminoácidos, como el glutamato, que vimos antes y demás, reduce la producción de AMPC, cíclico responsable de mantener cerrados los canales iónicos. Estos canales se abren y se produce la despolarización. Ahora que hemos dado el gusto, nos queda el olfato, si no recuerdo mal. Sí, receptores olfativos. La capacidad olfatoria permite detectar, identificar y discriminar una amplia gama de olores, hasta 10.000 diferentes. Esto es una locura. Y podemos sentir la presencia de sustancias olorosas en concentraciones de unas pocas milmillonésimas. Las sustancias orgánicas son las que pueden producir estimulación olorosa. En animales terrestres suelen ser sustancias volátiles y mayormente liposolubles. Ácidos, alcoholes y esteres habituales en las plantas, en animales comestibles. Aromas florales y los aceites esenciales, sustancias olorosas que señalan la especie y el estado fisiológico de otros organismos vivos. Las feromonas, importante esto, son sustancias olorosas específicas capaces de señalar y provocar cambios fisiológicos en los congéneres. Las sustancias olorosas lo son, huelen, porque algunas de sus moléculas se esparcen por el aire y entran en contacto con los receptores olfativos. Las neuronas receptoras olfatorias o receptores olfatorios. En el hombre, estos receptores se encuentran en la mucosa olfatoria, ligeramente apartada de la vía por la que pasa el aire. Así que cuando queremos oler mejor, realizamos repetidas y breves inspiraciones nasales para facilitar el acceso al aire a la parte alta de la cavidad nasal, donde están los receptores. Los receptores olfatorios proyectan cilios, que son los cilios, ramificaciones finas de la única dendrita que poseen. Hacia el interior de la capa mucosa, la interacción entre las sustancias odoríferas y sus receptores tiene lugar en estos cilios. Existen 350 moléculas receptoras que se localizan en los cilios y gracias a un código combinatorio que implica la activación simultánea de varias ellas, estas 350 moléculas reconocen los más de 10.000, 100.000 o 10.000, sí. Antes que nos ponía 10.000. Vale, sí, 10.000 olores. Quieren confundir. Sí, yo creo que sí. Me parece a mí que sí. Vale. Los receptores olfatorios son neuronas bipolares, con unas proyecciones dendríticas hacia la superficie de la mucosa olfatoria, donde se engrosa y proyecta sus cilios, y una proyección axónica en su polo opuesto, que atravesando el hueso craneal, a través de la placa
cribiforme conecta ipsilateralmente con el bulbo olfatorio. Los receptores olfatorios se regeneran, produciéndose nuevos receptores cada 60 días, por diferenciación de las células basales. Importante esto, los 60 días. Los estudios psicofísicos han propuesto 7 olores o aromas básicos: etéreo, frutal, floral, canforáceo, menta, pútrido y acre. Los receptores olfatorios, cuando interactúan con los estímulos apropiados, responden generando potenciales graduados, que se difunden pasivamente por el soma celular hasta alcanzar el segmento proximal del axón, donde se genera un potencial de acción cada vez que se alcanza el umbral de disparo. Algunos de estos potenciales graduados parecen ser consecuencia de la apertura de canales, en este caso de sodio, mediada por el segundo mensajero de AMPC. En otros casos, parece producirse una apertura de canales de calcio. La transducción olfativa se inicia en los cilios de las neuronas receptoras, ya que si estos se eliminan, queda abolida la respuesta olfativa. La frecuencia de los potenciales de acción depende de la concentración de la sustancia olorosa, pero una exposición prolongada da lugar a una reducción en la frecuencia de los potenciales hasta niveles relativamente bajos. Esto se conoce como adaptación sensorial. Vías de comunicación al sistema nervioso central. Las fibras nerviosas de la lengua, boca y garganta establecen diferentes conexiones con el tronco del encéfalo, lo que es el tronco encefálico, en el núcleo del tracto solitario. Y desde allí parten hacia el tálamo, para alcanzar luego lo que es la corteza cerebral, la ínsula y el opérculo frontal. Algunas fibras gustativas llegarán a la corteza orbitofrontal, donde habrá convergencia de vías olfativas y gustativas, y donde se genera la percepción del sabor de una sustancia. Hay que entender bien esto. Vías de comunicación al sistema nervioso central. Entender que esas fibras nerviosas de la lengua, boca, garganta, lo que dijimos antes, lo que establecen son diferentes conexiones ¿con qué? Con el tronco del encéfalo. En el núcleo del tracto solitario. Una vez en el tronco del encéfalo, ¿van a dónde? Al tálamo. Casi siempre, si os dais cuenta, casi que todo va al tálamo ahí. Y después acaba yendo a la corteza. Lo importante es básicamente un poco dónde empieza. Y después entender el proceso. Pero lo que es cuando es una vía de comunicación acaba yendo al final a la corteza. Y suele pasar por el tálamo, perdón. Y eso. Y algunas fibras gustativas pues llegan a la corteza orbitofrontal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay una convergencia. ¿Por qué? Porque está lo olfativo y lo gustativo. Y ahí es lo que aparece, lo que entendemos nosotros como la percepción del sabor de una sustancia. ¿Qué pasaría en las vías olfatorias? Se origina en el bulbo raquídeo. Y desde allí a donde viajan, a la corteza piriforme, que es la corteza olfativa primaria, y a la amígdala, para proyectar luego a la corteza orbitofrontal, como vimos antes en el anterior. La amígdala está implicada en el procesamiento emocional y su implicación en la percepción olfativa está relacionada con el valor emocional de determinados olores. Percepción gustativa y olfativa. La percepción de los sabores es un proceso complejo. Existen receptores moleculares especializados en las diferentes variedades gustativas y un conjunto de fibras nerviosas a lo largo del sistema gustativo que responde a varias de estas modalidades. En el núcleo del tracto solitario, lo que vimos antes también. También se han visto fibras en el nervio facial, lo que es en la corda timpánica, que responden específicamente a sabores concretos. El patrón de representación específico nos permite identificar los sabores, pero el distribuido nos ayuda a lo que sería la percepción de los matices y mezcla de sabores. Un último nivel de procesamiento ocurre en la corteza orbitofrontal, donde converge la información de otras modalidades sensoriales y se codifica la valencia hedónica, lo agradable de un sabor. Que es lo que vimos antes de la corteza orbitofrontal, si os acordáis. Cada sustancia odorífera provoca un patrón único de activación en la mucosa olfativa, y este patrón tiene una correspondencia concreta con los glomérulos del bulbo olfatorio. En el bulbo se da una organización en cuanto a la respuesta de sus glomérulos. Las sustancias odoríferas de cada cadena química, de cadena química más larga, tienden a activar una región concreta del bulbo, y las de cadena más corta, activan porciones diferentes y separadas. Los patrones de la corteza piriforme no son tan aislados, sino que tienden a ser más amplios y superponerse unos con otros.
que diferentes sustancias odoríferas provoquen patrones superpuestos en la corteza piriforme indica que ahí se produce una elaboración más compleja de las valencias afectivas de cada olor. Una misma sustancia odorífera puede producir respuestas diferentes en esta zona de la corteza en función de que se les dijera a los participantes que se trataba de olor a queso o a sudor. Bueno, ahora vamos a ver 3 tipos de lesiones y demás que vamos a ver. Agnosia gustativa. Lesiones en el lóbulo temporal. Es la incapacidad de clasificar e identificar un estímulo a pesar de que se distinga este de otros parecidos y que el umbral de detención de los mismos no se vea afectado. Agnosia olfativa. Pues lesión en el lóbulo temporal también, y es la incapacidad de identificar un aroma determinado, a pesar de que la percepción de olores sea normal y de que el umbral de detección de los mismos no se vea afectado. Y después tenemos la fantosmía, que es una alucinación olfativa, que es lo que es percibir un olor sin la presencia del mismo. Imagínate pues, que te huela quemado sin que haya fuego. Me lo imagino. Sí, muchos del COVID y demás seguramente están desarrollando estos problemas. Sí, por lo visto es bastante normal La pérdida de... eso, percibir olores que en realidad no Claro, están. O que haya cosas que te huelen claro, pero diferente. una cosa es una pérdida parcial, otra es una pérdida total y otra ya es que tú percibas un olor sin que exista. Sí, que no está, Claro. que nadie más lo... Ya agüita, ¿eh? Ya la palabra fantosmía ya da miedo, tío. Bueno, pues acabamos el tema, así que seguiremos. Después ya nos queda 12, 13, 14, creo, si no recuerdo más, hasta 14. Sí, Pero bueno, nos quedan aquí unas 40 páginas, aprox. Hasta el día 24, que es el primero. Bueno, el que lo tenga la segunda semana, pues tiene más tiempo aún para estudiar. Pero bueno, se va bien. sí, todavía hay tiempo. Sí, sí. Aparte es que es bueno ir mirándolo así, poco a poco. Bueno, tampoco es que se vaya ultra lento, pero se va como se va. Bueno, pues lo dejamos por aquí y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.